Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Visión de Vida, este programa que pretende rendir un pequeño homenaje, seguir la trayectoria de mujeres y de hombres que han dado lo mejor de sí para la construcción del Querétaro que gozamos. Hoy me encuentro con una querida amiga, una mujer a quien yo admiro mucho porque ella es como un diamante con muchas facetas. Y cuando uno la conoce, pues llega a entender una de sus caras brillantes, tersas, y después otra y una más. De modo que yo quiero compartir con ustedes esta conversación con Gabriela González Torres. Muchas gracias. Gracias a ti, Ara, y la admiración es mutua. No, de verdad, porque yo siento que tú tienes una serie de habilidades que has desarrollado de manera inteligente, pues en muchos campos, ¿no? La arquitectura, la construcción, también la vida interior, el interiorismo, la escritura y algunas áreas de la, no sé si puede llamarle chocolatería artesanal y dulcería artesanal. Así es. Eres excelente cocinera y bueno, ¿qué más? Varias más. Decían las antiguas virtudes, ¿no? Que es una palabra que hemos dejado un poco como en desuso, pero yo creo que es una palabra que tiene una acepción muy, muy interesante, ¿no? Hay personas que tienen virtudes, que son virtuosas, como un violinista que ejecuta un solo. Querida Gaby, tú naciste en la Ciudad de México. Nací en la Ciudad de México, ahí estudié, hice mi carrera y terminando la carrera me casé y me fui a vivir a Morelia, Michoacán. Cuéntame un poco sobre tus antepasados, tus orígenes, tus abuelos. Tenemos algunas fotos muy interesantes. Pues mira, contarte desde los primeros que llegaron... Que tú tengas recuerdos y referencias. Ah, ok, recuerdos y referencias. Bueno, conocí muy bien a mi bisabuela porque son muy longevos en mi familia. Entonces, ¿tu bisabuela del lado de...? Del lado de mi mamá. Ajá. O sea, línea materna, continua. Ok. La mamá de mi abuela materna. Sí. Entonces, ella murió a los 96 años y yo tendría, yo creo que 14 cuando ella murió. Entonces, tuve una infancia en la que las vacaciones las pasaba en Zacatecas y ahí aprendí a tejer, algunas recetas de cocina. Ellas le decían queso de membrillo, pero es elate de membrillo. Ajá. De estar batiendo la olla y haciendo... En cacerolas de peltre. De cobre. De Usaban, cobre. Ollas de cobre, de Santa Clara, de Michoacán. Ajá, sí. Ajá. Sí, de ahí las traían. Y con una cuchara de madera. Exacto, y se envolvían todo el brazo con una toalla o con un trapo de cocina, porque a la hora de hacer burbuja caía con aquella temperatura de la fruta y el azúcar hirviendo, entonces tenían que estar todo el tiempo dándole y la burbuja haciendo eso hasta que se hiciera el elate de membrillo. Y después vaciar en moldes, esperar a que se seque, a que se enfriaran, sí. y cuajaran, ¿verdad? Sí, sí, después y de después unos 3 esta días, fragua, sí. Los hacían. También mi abuela hacía licores, licor de limón, licor de mandarina. Todo esto en Zacatecas. Sí. En la capital del estado de Guanajuato, de Zacatecas. De Zacatecas, sí, en la capital. Entonces tú pasaste algunas temporadas allá con tu abuela materna y su madre. Exacto, sí. Sí, mi mamá nos llevaba de vacaciones allá, a lo mejor un mes, cada verano, pasábamos en Zacatecas. ¿Y te encantaba, te gustaba la cocina, sí. El tejido, el estar con ellas, ajá. La ciudad de Zacatecas? Es preciosa la ciudad y aparte allí era libre porque viviendo en la Ciudad de México estaba como muy cuidada y en Zacatecas era totalmente libre, o sea, me podía subir al camión que no me permitían en la Ciudad de México y mi mamá nos decía, ¿ya desayunaron? No las veo hasta la hora de la comida y con mis primas, más bien son primas de mi mamá, pero por la diferencia de edad son de mi edad, me la pasé súper bien allá. Entonces, bueno, ese es el origen por parte de la bisabuela. De mis bisabuelas. ¿Qué me cuentas de tus abuelos?
Mi abuelo murió cuando mi mamá tenía 4 años. Tu abuelo materno. Materno, ajá. De ahí que tu madre se haya convertido en una mujer tan fuerte, industriosa, Sí. con inventiva, con ganas de ser empresaria. Así es, sí, desde muy chicas. De hecho, desde mi abuela, porque quedó viuda a los, yo creo que tendría 28 años. Tu abuela. Ajá, con 6 hijos. Entonces, 28 años y 6 niños. Ajá. Y viuda. Y viuda. En un tiempo en que no se tenía una profesión para las mujeres. Así es, no tenía ninguna profesión. Y de hecho manejaba, creo que fue la primera mujer en Zacatecas que manejaba. Y de ahí se volvió alguien que increíblemente fuerte, no dura, porque nunca fue dura, pero sí muy tenaz en sacar todo, ¿no? Tuvo que, después de un tiempo que se acabó el dinero de mi abuelo, tuvieron que emigrar a la Ciudad de México y mi abuela trabajar. Pero aquí la idea era que las mujeres trabajaban para darle carrera a los hombres porque ellos iban a mantener a las familias. Claro. Y al final, bueno, las que salieron más fuertes fueron las mujeres. Y me estás hablando de una historia que se repite en miles de hogares. Sí. Y que es de dar, bueno, no sorpresa, no es sorprendente, pero sí es admirable, ¿no? Es una historia de madres que se sienten pues impulsadas por la necesidad, por el deseo de darles a sus hijos una vida que contenga valores, principios, educación, por supuesto, vivienda y vestido, los más elementales, cumplir los más elementales. Básicas, sí. Sí. Entonces de allí viene tu mamá. Sí. Cuéntame de tu madre. Bueno, mi mamá trabajó desde muy chica, desde ¿Cómo los se 14 llama tu años. mamá? Olga Torres Franco. Uh-huh. Y trabajó mucho en artículos de belleza y todo eso. ¿En producción? No, en la venta. En la venta de artículos de belleza. Ajá. Bueno, trabajaba en Palacio de Hierro, en Sears, en estas tiendas, grandes tiendas en aquel entonces. Bueno, y a la fecha. Sí, distribuyéndoles a ellos, siendo proveedora. Los productos, Revlon y todas estas marcas. A ver, esto antes de casarse. Sí, antes de casarse. Y después ya con tu papá y con ustedes. Sí. Con mi papá nunca trabajó, estuvo bueno, sí trabajaba, pero era como un poco a escondidas de mi papá porque a él no le gustaba que mi mamá trabajara. Hay que entender cuáles eran los conceptos de la época. Sí. Tu padre y su generación pues eran hombres de su tiempo que se sentían con la responsabilidad y el papel de ser los únicos proveedores, el jefe de la casa, la autoridad suprema, una serie de conceptos que por fortuna se han eliminado. Así es. Y bueno, ella trabajaba haciendo todos los aparadores de Revlon, que ponían la época de invierno, y entonces ella hacía todos los arreglos, pero a nivel nacional. Entonces sí era mucho trabajo y ahí... Y tenía que trasladarse, tenía que viajar. Sí. No, lo hacíamos en la casa y con una prima de mi mamá y mis primos, que hacíamos como una cadena de producción. ¡Qué de lindo! Todos los arreglos y todo lo que hacían, pues nos daban trabajo, pues adelante, ¿no? Tú eras chiquita, ¿cuántos años tenías? Yo creo que de los 6 a los 12 años. Y veías cómo tu casa se transformaba en un laboratorio, en un taller de producción para los escaparates de estas tiendas. Y ahí tu madre podía trabajar, cuidar a sus niños, enseñarles un oficio. Así es, todo junto. Y no salir de casa. Y no salir de casa. Y cumplir con el papel que le había asignado la sociedad en su momento. Así es, sí. De estar en casa, que tenía lo suyo, tenía su encanto, llegar de la escuela y oler la sopa recién hecha, caliente, ¿no? Que todavía estaba con vapor cuando los hijos se sentaban a la mesa. Pero pues ha llegado una serie de cambios sociales, el tamaño de las ciudades, el tránsito. Sí, muchas veces ya no pueden llegar a comer a su casa, ¿no? Entonces, eso es por parte de tu mamá. Tu papá, cuéntame de él, de sus orígenes, de dónde viene. Mi papá es arquitecto, bueno, fue arquitecto, José González Espinosa, y
él trabajó muchos años en Bellas Artes, en restauración de monumentos. ¿Conociste a sus padres? Sí, conocí a mis abuelos. Mi abuelo tiene una historia también interesante. Él, durante la Revolución, un general conoció a su hermana en la calle y decidió que se iba a casar con ella. Tocó en la puerta y dijo, me voy a casar con ella. Y al que no le guste, pues lo mato, ¿no? Es o boda o funeral. Sí. Y entonces él era el único hombre, el más chico, y deciden que él acompañe a su hermana con el general, pero ese general no lo quería. Y entonces aunque fuera a ser su cuñado. Aunque fuera su cuñado. Entonces alguna vez intentó matarlo porque lo colgó de una viga y le empezó a asar chiles y esto lo iba a ahogar. Total, la hermana le dice, vete porque va a acabar matándote. Y sale este niño de 7 años y le dijo, pero ¿cómo me regreso a mi casa? Él era de San Luis Potosí. La familia de tu padre venían de San Luis Potosí. Ajá. Pero el general conoció a tu tía en Ocampo, Guanajuato. En Ocampo, Guanajuato. Ajá. Y entonces de ahí... ¿Y allá en ese momento vivía ahí la familia? Ahí vivía la familia. En Ocampo. Migraron, sí. Pero en esto, pues se escapa mi abuelo y se pierde durante 8 años, y que andaba con las revolucionarias y él se le pegaba a las soldaderas para que le dieran de comer y les ayudaba a cargar los anafres y luego ya conseguía trabajo en otra cosa hasta encontrar a su familia, que se tardó 8 años en regresar. ¿Qué historia, Gaby? Dime que la estás escribiendo. Sí, estoy en total. Porque verdaderamente vale la pena el rescate de esta novela de la Revolución que no se escribió hace 100 años, sino con la perspectiva del tiempo. Así es. Y entonces ese niño que se perdió 8 años, que era tu abuelo, regresó a su casa en San Luis Potosí. Él iba preguntando porque ya no se acordaba dónde vivía o no sabía. Le habían dicho que se habían cambiado porque ya de donde él estaba en Guanajuato ya estaba la familia en San Luis, y casa por casa iba preguntando con el nombre de su madre, hasta que en una de las casas preguntan quién, pregunta por él porque era la hermana de su mamá. Y entonces ella lo recibe, ya había muerto mi bisabuela, y entonces ella le dice, no te vas de aquí hasta que yo te reeduque, ¿no? Porque había sido un niño de la calle. Sí, feral. Sí. Como un gatito que se escapan de las casas, sí. Ajá. Y después de eso ya había muerto su mamá, y entonces mi bisabuelo se había llevado a sus hermanas, que eran 5 mujeres, bueno, menos la de general, 4, se fueron a Estados Unidos. ¿A qué parte? Primero llegaron a Texas, y de Texas hay un lugar que se llama San Benito. Ahí estuvieron una de las hermanas y otras en Dona, Texas. Y luego el papá, ya que las casa, se fue a California y allá tuvo otra familia. Entonces mi abuelo va en busca de su familia, pero ya había estudiado y también iba a buscar un sustento. Entonces se fue a estudiar ingeniería a Chicago, pero en el camino encuentra a sus hermanas. Entonces ahí como que vuelve el lazo familiar, ¿no? Que es otro de los aspectos que tienes en común con miles de nuestros televidentes. No somos exclusivamente de México. Muchos de nosotros, muchas de nuestras familias tienen parientes en otro país, especialmente en los Estados Unidos, que es tan grande. Sí. Entonces, desde que los primeros habitantes de Norteamérica llegaron del norte de Alaska, del estrecho de Bering, hasta el día de hoy, no hemos hecho otra cosa que migrar en este mismo territorio, tal como la fauna que se ve sumamente afectada cuando se levantan estas barreras, ¿no? Claro. Porque ellos tienen identificado su hábitat, sus recorridos, sus rutas, sus migraciones. Solo las aves, los pájaros se escapan del problema de las vallas, ¿no? Sí, porque pueden volar. Porque pueden volar, pero seres humanos y animales terrestres, pues hemos vivido en este territorio por siglos. Y después acostumbrarte a muchas cosas diferentes, ¿no? Claro, claro. Yo no he salido a migrar del país, pero sí he migrado de ciudad.
3 veces. Cuéntame de eso. Bueno, entonces ya tus dos papás se conocieron, tu papá arquitecto, tu mamá, vamos a decir que empresaria del área de la dulcería. Hoy. Hoy en día. Pero en ese momento ella estaba en cuestiones de cosméticos. Y de instalación de aparadores, que hay toda una licenciatura, ¿no? Ahora, hoy en día en el interiorismo, en la decoración. Y se casaron y tuvieron ¿cuántos hijos? 3 mujeres, yo soy la mayor, y tengo otras 2 hermanas, Olga y Maginel. Entonces, tú creciste en la Ciudad de México. ¿Me puedes decir sobre tu infancia, además de los veranos en Zacatecas? De mi infancia, bueno, estudié en el Colegio Francés del Pedregal, un colegio de puras mujeres. Eras la yegua fina, eras de las yeguas finas. Sí, de las yeguas finas. Libro de Guadalupe Loaesa, que ahí también estudió. Sí. Entonces tú hablas francés desde niña. Sí. ¿Y después? Y después estudié en la Universidad Iberoamericana, diseño industrial. Termino la carrera y me caso y me voy a vivir a Morelia. Con un empresario que es padre de tus hijos. Exacto. Sí. 3 hijos. 3 hijos. Gregorio, Jacinta y Mercedes. Así es. En esos años, supongo que te dedicaste a tus hijos, pero tenías otras inquietudes. Sí, me dediqué a mis hijos, pero primero trabajé en hotelería, porque mi suegra tenía hoteles, entonces entré a trabajar con ella. Y después ya me dediqué a mis hijos un tiempo y luego puse como un taller de bordado. Y de ahí empecé como esa necesidad de trabajar y de hacer un poco más, ¿no? Y luego tuve una fábrica de refrescos, hacía unos que yo les decía frutisaurios, como un frutzi, pero el envase era un dinosaurio y era de colores. Y lo vendía, al principio era un negocio de este tamaño. Y pues tuve muchos errores desde la pasteurización, pero de ahí, entendiendo el proceso, lo que hice fue a un calentador de agua. Yo sabía que tenía que elevar más la temperatura, entonces le quité el termostato, para quitarle el que llegara hasta 50 grados creo que era, y la elevaba hasta 70, pasando de un calentador a otro, y cambié el serpentín que tienen por uno de acero inoxidable. Entonces iba elevando la temperatura de un calentador a otro, y con eso pues creo que me costó de aquel entonces 8,000 pesos un pasteurizador que me lo habían cotizado como en 500,000. Ya lo creo, con el ingenio mexicano, Gaby. Exacto, que mexicano, yo creo que tú eres verdaderamente un exponente el más cercano a mí que yo haya visto, de cómo hacen maravillas con pocos recursos. Con muy pocos, sí. Y digamos, explorando a su alrededor cuáles son los elementos que hay a la mano, y poniéndolos en marcha. Sí, porque lo primero que me pasó era que, según yo, estaba pasteurizado, pero tenía un envase, una tapa, que lo que provocaba era que entrara un poco de aire, y las bacterias son aeróbicas, entonces se empiezan a reproducir mientras más aire tengan, y se fermentaba el refresco. Entonces podía emborrachar a cualquiera con eso. Y claro. Ya dije, no. ¿Y cuál era tu envase? ¿Era vidrio? ¿Tetra Pak? No, era plástico, como el frutzi. Y después ya entré a ponerle una tapa de aluminio que iba sellada, y ahí lo que pasa es que una vez que elevas la temperatura, se provoca un vacío, y entonces ya no hay oxígeno con el cual se reproduzcan las bacterias. ¿Y cómo te fue en tu faceta de embotelladora de refrescos? Me divertí muchísimo. Claro que también había días que lloraba, que decía, es que no puede ser que no pueda con esto, ¿no? Pero bueno, sí, al final sí pude. Tuviste tu pequeña industria. Sí. Y antes de eso, los bordados. Sí. Estos bordados me hacen pensar que tú traías a tus niñas como una princesa, ¿no? No. En eso, ¿qué te diré? Nunca fui, de hecho me regañaban en la escuela, ¿por qué no peinas a las niñas? Pero a mí me decían, no de peinar, pero les hacías ropa. Sí les hacía algo de ropa, pero más bien a lo que iba yo era a servilletas, colchas,
todo esto de los bordados antiguos donde el matrimonio tenía sus manteles y las servilletas con las iniciales bordadas. Sí, con el monograma. Así es. O sea, dentro de ti hay una mujer muy elegante de otro siglo que está pugnando por salir y de repente me peleo con... sí, Entonces, tú hacías estos bordados para ropa de cama y para aperos de casa, mantelería. Sí. ¿Y cómo te fue en ese negocio? Me fue bien, pero la verdad es que era demasiado trabajo. Estaba pegada a la máquina de coser por un lado y a la de bordado por otro, pero lo que me enseñó fue a manejar, que era en sus inicios, la computadora hacia la máquina de coser y ese ligue que empezaba a ser ya un robot. Entonces, esto aplicando tus conocimientos de diseño industrial. De diseño industrial. Y un poco de ingeniería. Empecé ingeniería industrial y luego me cambié a diseño industrial. Entonces siempre me llamó la atención. El proceso. Sí. El proceso de manufactura. Así es. Y todo esto mientras hacías que tus niños aprendieran pues lo elemental de la vida. ¿Qué estudiaron tus hijos? Gregorio, mi hijo, estudió sistemas. Tiene un nombre larguísimo, pero al final, bueno, sistemas computacionales. Jacinta estudió ingeniería mecánica y luego estudió chef. Y Mercedes estudió comunicación y ahora está especializada en arte. ¿Qué sienten tus hijos de ti? ¿Qué conceptos crees que tengan tus hijos sobre la mujer que eres tú en este momento? Esa es una buena pregunta. Mejor preguntarles a ellos. A veces sé que los desespero, que algunos procesos en mi cabeza creo que hoy les quedan un poco más claros, pero de repente sí es como que quisiera sacarlo y exponerlo de esa manera, porque es difícil, ¿no? Sobre todo con la construcción. Me decían, mamá, ¿pero por qué haces esas casas como si fueran de papel? Y se desesperaban un poco. De esas casas hablaremos en unos minutos más, pero... Tú en este momento con tus hijos tienes una muy buena comunicación. Sí, hoy sí. Una relación ya, digamos, de amigos. Sí, ya es diferente, sí. Tienes 2 nietas. Sí. ¿De quién son hijas? ¿Son hijas de Jacinta? De Jacinta y Mauricio. Mauricio es mi yerno. Son Jacinta y Valentina. Jacinta y Valentina, tus nietas. ¿Qué papel juegan en tu vida? ¿Qué lugar tienen en tu corazón esas niñas? Yo creo que en este momento el principal. Son todo lo que me llena. Ser abuela ha sido lo máximo para mí. Y me traen alegría, sonrisas, sorpresas. En este momento sí es algo que me conmueve por completo. Yo quisiera hacerte una última pregunta en este primer bloque, con respecto de tu vida como deportista. Tú has sido una caminante, una exploradora y has subido montañas de gran calado. ¿Cómo nació este interés en ti? Bueno, fue como poco a poco. Empezó porque estando en el DF, mi mamá fue la primera deportista, ¿no? Me levantaba a las 5 de la mañana para hacer ejercicio junto con ella y nos íbamos al Bosque del Pedregal y subíamos el cerro y lo bajábamos y después llega a bañarte y irte a la escuela. Entonces traía yo ya una disciplina de deporte, pero siempre tuve muchas ganas de acampar y de hacer cosas fuera que no pude hacer en la Ciudad de México. Y una vez divorciada, entré ya hacía carreras de bicicleta, pero entré a un grupo de deportistas en el que salíamos mucho los fines de semana. Entonces empezó como la meta de subir una montaña y ver aquel paisaje de lejos, las montañas, las nubes en la parte de abajo. Es una sensación increíble. Una vez que lo experimentas, quieres más y quieres más y quieres más. Y eso también te ha llevado a ser la persona sana en cuerpo y alma que eres. Gracias. Vamos a ir, señores, a una pequeña pausa. Por favor, ustedes no se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Suma 2.
Estamos con Gabriela González Torres, una mujer que decíamos tiene múltiples facetas y una de ellas ocurre aquí, en la cocina de su casa. Gaby, de veras, muchas gracias de nuevo por habernos recibido en la intimidad de tu vivienda y nos habías contado de varios aspectos de tu vida, de tu afición por escalar cerros, montañas. ¿Hasta dónde te ha llevado ese deporte? Ese deporte, bueno, creo que lo más significativo a lo mejor fue estar en las faldas del Himalaya. Hice también una excursión a Perú con una amiga queridísima y donde más he estado en el volcán de Atitlán, en Guatemala. ¿Subiendo? Subiéndolo, sí, a llegar hasta el cráter. ¿Cuál es la altura más grande que es? A la que he estado, en 5.800 más o menos. ¿Esto tiene que ser con oxígeno? No, todavía no. Oxígeno yo creo que empiezas a ocupar a partir de los 6.500, 7.000 metros. Pero de todas maneras tiene que haber un acondicionamiento físico, sí. Sí necesitas entrenamiento. ¿Cómo logras ese entrenamiento? Además de hacer mucho deporte. Mira, hay mucha parte mental que es controlar la respiración, porque sobre todo es que te falta oxígeno. Entonces tienes que saber en qué momento ir bajando el paso, pero tiene que ser una combinación en que sepas que vas a llegar a tiempo, porque ahí el clima puede cambiar en cualquier momento y es media vuelta y regresarte. Hay varias reglas, no puedes dejar a nadie de tu equipo atrás. Entonces puedes hacer muchos intentos por llegar a la cima y que no lo logras porque alguien del equipo o tú mismo te sientes mal, pero lo primero es buscar conservar la vida y sintiéndote mal tienes que conocer tu cuerpo de hasta dónde puedes llegar. Y la otra son los imprevistos. Si el clima cambia, te regresas, no importa la cima, porque lo importante es todo el proceso que te lleva y la hermandad con la gente que se forma al subir una montaña. Que ahí además has caminado largos trechos. Sí. Cuéntame de estas caminatas. Las caminatas, bueno, yo creo que hice el Camino de Santiago, pero eso lo hice en bicicleta. Fueron 900 kilómetros y fue de lo primero así largo, pero caminatas largas, pues también en la parte del Himalaya fueron 4 días. En Perú hicimos 52 kilómetros y ahí sí subíamos y bajábamos de una altura desde 400 metros hasta los 5.580. Dice Haruki Murakami en su libro ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Que ya ves que él ha sido maratonista y ha hecho de los pocos maratones dobles que se hacen en el mundo, uno de 100 kilómetros alrededor de un lago en Japón. Él habla de lo que piensa, de cómo se le ocurren historias y de cómo llega el momento en que la mente, no que se separe del cuerpo, pero sí hay una disociación en la cual el cuerpo deja de sentir dolor, cansancio, fatiga o hambre, sed. ¿Cómo lo experimentaste tú? ¿En qué piensas cuando andas caminando? Cuando vas caminando y también corriendo, porque me ha pasado corriendo, estás pensando en otras cosas, pero hay una sincronía de tu cuerpo y de tu respiración en que tú distingues que así te puedes mantener durante 5 o 6 horas y que no pasa nada. Y sí. ¿Tú crees que es una especie de regresión a los tiempos ancestrales? Yo creo que sí, yo creo que nuestro cuerpo está preparado para eso. Como los antepasados, sí. De hace, no sé, 150 generaciones. Así es. Y que estabas preparado hasta para no comer durante un periodo muy largo y que con semillas o alguna fruta recuperas toda la energía y puedes continuar. ¿Has puesto alguna vez a tu cuerpo en riesgo, en peligro? Sí, varias veces. Por estos deportes, pero no has tenido ninguna lesión o accidente. Fuera de costillas rotas, la muñeca, eso sí,
pero nada grave, la verdad, nada grave. Bueno, sí, tuve una neumonía por histoplasmia, por haberme metido a unas cuevas donde había guano de murciélago. Ah, sí. Entonces, eso llega a ser mortal. Ajá. Eso creo que ha sido lo, o sea que lo más tienes grave. 9 vidas como un gato. Algo así. ¿Ya llevas cuántas? Sí. 4, 5. Yo creo que sí. Probabilidades. Por lo menos 4, sí. De esas veces que has logrado escapar, digamos. Sí. Ajá. Esa es una de las áreas que yo quería tocar porque te veo como una mujer muy completa, como un ser humano muy pleno, que lo mismo ha desarrollado su mente, su intelecto, que lees, que escribes, que creas arte. Por otro, has sido capaz de ser autosuficiente con una serie de proyectos que has inventado, que has creado, y con ello logras no solamente el sustento económico para ti, sino aportas a la humanidad, como tus casas, que vamos a hablar de ellas. Y también el terreno, digamos, de los afectos, de tu familia, de tus hijos, está pleno ahora, sobre todo con tus 2 nietas. Y si sigo hablando de todas las facetas de Gabriela, pues llegamos a los chocolates. Cuéntame, por favor, cómo nació en ti esta pasión por crear chocolates tan originales como esta herramienta que tenemos aquí. Pues mira, conocí a una persona, una historia a lo mejor poco común, porque fue en un camión. En un autobús. ¿Urbano o rural? Sí, bueno, de carretera. Iba de Querétaro al aeropuerto. Y me tocó una persona al lado y empezamos a platicar. Él se volvió mi jefe y él hace parques temáticos. Entonces trabajé para él en un periodo muy activo, a lo mejor 1 año, y después en periodos cortos. Llevamos, yo creo que 7 años de amistad, ¿no? Y con él aprendí muchísimas cosas y técnicas que yo empecé a mezclar con comida. Ya. Y una de las cosas son los chocolates, pero también hicimos ojos de gelatina y cosas por el estilo para un mini parque temático que él estaba haciendo. Entonces de ahí aprendí a hacer lo de los chocolates, pero la idea principal era porque es difícil regalarle a un hombre. Y uno de mis jefes es un hombre que lo tiene absolutamente todo. Entonces, ¿qué le regalas a un hombre que tiene todo? Y de ahí salió la idea de regalar algo simple, que si no le encanta, pues se lo come, ¿no? Lo peor que pasa es una llave de tuercas. Es una llave de tuercas, sí. Y bueno, pues de mis propias herramientas saqué el molde y hice los chocolates. Entonces tú... Es una llave Stilson. Derrites, una llave Stilson, tú derrites el chocolate a baño María. Así es. Y después lo viertes en una... molde de silicón. En un molde de silicón mediante una bolsita de polietileno. Y una vez que el chocolate se extiende por todo el molde, lo golpeo un poco para sacar las burbujas y que llegue a todos los rincones. Y de ahí al refrigerador. Al refrigerador. Se enfría. Bien, y entonces... Y luego lo caracterizo. Bien. Ahora, esto es en cuanto a los chocolates, pero tú vienes de una familia de mujeres industriosas, empresarias, con inventiva, con innovación, que han sacado todos estos dulces al mercado. Sí, así es. Comandadas por tu mamá. Mi mamá y mis hermanas, primero con una de mis hermanas y luego la otra, empezaron esta dulcería hace 28 años. Que se llama El Secreto. El Secreto. ¿Cuál es el secreto, David? El secreto, la receta. Mi mamá, bueno, no le suelta la receta a nadie. Y bueno, y a las personas que han trabajado contigo, con ustedes, pues se saben una partecita del procedimiento. Así es. Nada más lo que les corresponde. Sí. Hoy en día ya el secreto se mantiene ya también con la gente que trabaja, pero durante muchísimos años, te podría decir que 22, ella mantuvo el secreto de no darle la receta a nadie. Se levantaba a las 4 de la mañana para hacer los dulces ella, luego se arreglaba y se iba a la tienda. Entonces eso lo ha mantenido de maravilla. Mi mamá está ¿Cuántos años tiene tu madre? Acaba de cumplir 80 este sábado
y sigue trabajando todos los días se levanta, atiende la tienda, lleva el negocio en contabilidad, proveedores, en atención al público y la fabricación, la presentación, las bolsitas de celofán, el moño. Ajá. ¿Y tus hermanas? Mis hermanas, ellas, una de mis hermanas es diseñadora gráfica y ella hace toda la imagen en cuanto a empaques y demás. Y bueno, esto, pues las tiritas están hechas a mano, las recorta mi mamá, mis hermanas. Este es un mazapán. Es un mazapán, sí. Y tenemos mazapán aquí de pistache. Nueces encaneladas. Es jalea de limón. Este es confeti, que tiene tamarindo. La palanqueta de nuez, pepitorias, ate enchilado, la molienda de chocolate, que también la hacen, y bolitas de coco. Tiene sus nombres especiales, pero no me los sé. ¡Qué rico! ¿En Querétaro se pueden conseguir en? En Hércules. Están en la cervecería de Hércules, donde estaba la fábrica de hilados y tejidos. Ajá. ¿Qué sientes tú de formar parte de una familia tan industriosa que ha dado pues tantos beneficios a la economía, a la integración de un grupo humano que dan trabajo, que son generadoras de empleo y de cosas tan ricas? Pues es un orgullo y en parte es una responsabilidad, porque en la familia pues es lo que se espera de ti, ¿no? Entonces sí hay una parte de empuje. Sí. Gaby, ¿cómo ves que a nuestros televidentes, sobre todo a los más jóvenes, les pudieras tú orientar sobre cómo pueden ellos, digamos, iniciar una industria a partir de algo tan simple como ingredientes para hacer dulces y una estufa y un refrigerador? Mira, yo tengo una costumbre que es visitar YouTube en algún tutorial. Okay. Creo que es algo que... Y sobre todo esto no había cuando mucho. Tendríamos 14 años, Gaby. Exacto, nada. ¿Cuántas cosas sí. habríamos hecho? Ajá. Entonces ahora los chavos de 14, con inquietudes de tener una industria, pueden empezar en su casa. Claro. Con un tutorial de YouTube. Claro. Sí. Yo he aprendido muchísimas cosas en YouTube. Vienen todas las... Y todos los días, 1 hora al día, le dedico a YouTube. Al aprendizaje constante de nuevas de técnicas. Algún tutorial. Sí. Y vamos a otra área que a mí me fascina de tu trabajo, por eso la dejé para dedicarle todo este tiempo que falta, la construcción. Tú eres experta ya en construcción de vivienda de bajo costo y alto nivel de belleza, de funcionalidad. ¿Dónde aprendiste? ¿Cómo nació en ti esta inquietud? Pues la necesidad, por un lado, porque hay una parte de mi historia en la que me quedé sin casa durante 1 año y que fue maravilloso para mí, o sea, lo viví encantada de la vida. Fuiste una persona sin techo. Sin techo, ajá. Y de ahí me dio tiempo de pensar cómo iba a ser yo mi casa, de idearla en todo ese momento, de decidir dónde quería vivir, que fue lo que me llevó a vivir en Querétaro. El tipo de gente que vive en Querétaro es el tipo de gente que me gusta. ¿Me puedes repetir, por favor, eso? El tipo de gente que vive en Querétaro es el tipo de gente que me gusta. Es la gente que nos gusta, sí. Claro que sí. Los queretanos, perdón la falta de modestia, somos trabajadores, industriosos, honestos. Sí, y no solo eso, hay una capacidad intelectual que los distingue en todo el país. Los distingue porque yo estoy ya nacionalizándome queretana. Nos distingue. Pero estoy bien, vamos por ahí. Entonces tú empezaste a usar materiales muy asequibles, muy a la mano. Sí, que era en parte lo que yo podía pagar, porque donde yo estaba construyendo hay arcillas expansivas. Entonces, eso provoca que tienes que quitar toda la tierra, por lo menos 1,5 metros, 1,80, a veces hasta 2 metros. De profundidad, excavar. Ajá, hacer como una especie de caja y meter tierra de tepetate. Y en eso se me iba a ir todo el dinero que yo tenía. Entonces me explicaban que se movía como la marea, que llovía y se expandía y luego se secaba y bajaba la marea. Y pensando en esos movimientos como marea, pensé en la casa como si fuera un muelle. Entonces lo que hice fue poner zapatas aisladas
y la zapata meterla hasta donde dejara de haber humedad. Como un pilote. Un pilote, tal cual. Y sobre esos pilotes poner una base que yo la hice de los acero, pero sin el colado de concreto para que no pesara. Es una construcción exageradamente ligera. Y sobre eso amarré el MDF con tornillos. Y de ahí en adelante lo que hice fue hacer las paredes de unicel. Paredes de unicel. Ajá. Pero el como bloque, vasos para tomar café. Sí, de eso. Ese mismo material básico, pero en unas placas que tienen ¿cuántos centímetros de grosor? De grosor tienen, yo les puse de 20 centímetros y tienen 60 centímetros de ancho y 3 metros de altura. Muy bien. Entonces, una vez que tienes esas placas amarradas entre sí mismas, son autoestructurantes. Eso quiere decir que se sostiene una a la otra. Y lo que forma es la pared y el techo, y tienes otra pared, y lo único que hace falta es forrarla de un material que evite que se meta el agua. Que sea impermeable. Así es. En algunas partes de Querétaro se han hecho, por ejemplo, aljibes en Cadereyta, en lugares del semidesierto, donde además no hay muchos recursos, utilizando malla de gallinero y luego se recubre con adobe, bueno, sí, con barro, ¿verdad? Y se hace al final una impermeabilización con baba de nopal e incluso con clara de huevo. ¿Tú qué elementos vernáculos, qué elementos, digamos, de la tierra has utilizado para tus construcciones? Sí, he utilizado el adobe y sobre todo, bueno, mezclado con hasta pelos de elote, fibras, todo eso, y sí me han funcionado. ¿Qué haces para resolver problemas de agua, drenaje, o sea, agua potable y drenaje? ¿Cómo metes tuberías? La tubería, lo que hago es que el unicel es tan fácil de cortar que a mí me parecía como muy extraño que en la construcción haces la pared de ladrillos y luego te pones a romperla para poder meter la tubería y luego la electricidad. O sea, acabas casi demoliendo la pared para meter todo eso, ¿no? Y aquí lo que yo hice fue que con postes de lo que se utiliza para el tabla roca, amarré el unicel. El unicel se corta con un cuchillo y ahí metes la tubería, toda la tubería que quieras, y se amarra con un alambre. Al final lo tapo del lado interior con madera, con un piso, que el piso cuesta 180 pesos el metro cuadrado, y por fuera con lámina Pintro, que es muy barata también. Entonces, ¿y la captación de agua o cómo haces la impermeabilización del techo? No lleva impermeabilización, es la misma lámina Pintro con una inclinación y una canaleta, lo que hace que no toque. La canaleta vacía, desagua el agua de lluvia. ¿En dónde? ¿Puede ser un tinaco? Es un recolector de agua pluvial, sí, es un tinaco que después se utiliza para regar el jardín. Y con algunos filtros, tesontle o algunas piedras, ¿se puede hacer una limpieza? Sí, claro, se puede hacer una limpieza, pero el agua de lluvia lo único que tiene es tierra, no está, digamos que no está contaminada, no es agua que tenga algo de drenaje ni nada, podría ser algo, de ahí se puede utilizar directo para riego. También amas los árboles y has hecho unos árboles que son esculturas. Sí. Cuéntanos de estos árboles. Estos árboles son un proyecto que se hizo para el hipódromo de Seúl, en Corea, y fue con esta persona con la que trabajamos, se llama Jorge Bonilla, que trabajamos en el proyecto de este parque temático. Se hicieron 10 árboles para 10 lugares que tenían una temática diferente. Para este proyecto, ¿tú fuiste a Corea? No, yo me quedé. ¿Tú enviaste aquí todo tu proyecto, todos tus materiales? Corea del Sur. Sí, Corea del Sur. ¿En qué ciudad? En Seúl. En Seúl, la capital. Sí. Y entonces, ¿qué resultado tuvieron tus árboles? Bueno, pues fueron muy elogiados. El parque sigue abierto.
ojalá algún día se me haga ir. Es uno de mis planes ir y visitar ya todo eso, porque todo lo seguí desde lejos. Pero yo estando en Querétaro, en una bodega, que hicimos todos los árboles, luego los cortamos para que se ensamblaran allá y los mandamos en barco. Entonces toda esa logística. ¿Tienen iluminación o algún...? Sí, tienen iluminación. Algunos llevan sonido. Lo que hicimos nosotros fue meter todo para que los pudieran cablear allá, porque nosotros no colocamos el sonido, pero sí toda la preparación desde aquí. Gaby, ¿a ti te interesaría, podrías generar algún tipo de cursos, talleres, videos de autoconstrucción para las familias de Querétaro, sobre todo en municipios donde el mayor reto es la pobreza? Sí, claro que sí. Sí, encantada, lo haría, y creo que hay muchas maneras de hacerlo con lo que te encuentras, ¿no? Porque algo que he estado observando, bueno, el unicel es un material que es reciclado. Todo lo que dices de los vasos, platos, etcétera, se meten a una máquina y te saca el bloque de unicel, o sea, lo puedes reciclar. ¿Es un material reciclable? Es un material reciclable, además de ser aislante acústico y de temperatura. Ya. Sí. Bueno, yo les pido en este momento a todas las familias que quieran aprender estas técnicas de autoconstrucción que por favor se comuniquen a Radio y Televisión Querétaro y les pidan allí pues mis datos de contacto. Yo me comunicaré con Gaby y así hacemos el enlace, de modo que nuestra estación, nuestro centro de trabajo sea también un puente con las comunidades para que personas como tú puedan otorgarles a ellos, a estas familias, las herramientas, los elementos, a lo mejor a través de los municipios o de las delegaciones municipales. Ah, claro, me encantaría. Y estas casas están pensadas para que entre dos mujeres construyan una casa. Y puede ser en tiempo, no sé, tal vez 15 días de tener un techo donde estar y con los servicios, ¿no? Y son casas muy lindas, porque yo he estado en tus casas y son realmente bellas, armoniosas, entra la luz. Sí. Bueno, claro que después habrá que poner vidrios y otros elementos, y otros puertas, muebles de baño, pero lo elemental ya está, que es esta estructura. Sí, el tener un techo, que creo que para toda mujer es muy importante tener un techo donde tener a sus hijos. Ya lo creo. Y tú como madre, como abuela y como mujer de pensamiento, como diseñadora industrial, conoces cada uno de estos elementos que se van ensamblando en tu persona para después dotar a las familias que puedan asistir a tus cursos de este conocimiento. Gaby, yo sé que a ti te preocupa mucho el ecosistema, el equilibrio ambiental y el rescate de la naturaleza. Por ejemplo, te preocupa la presencia de tanto plástico en los mares y cuerpos de agua. ¿Cuál sería, digamos, tu prioridad en este sentido? Mira, en este sentido lo que estoy buscando es que se construyan las casas prácticamente con basura. Y es reciclar todos esos materiales que ya están en el planeta, ¿no? Es recoger la basura y utilizar cada material para lograr una vivienda. Y con un huerto con composta, es decir, el abono, todo esto, yo sé que para ti es importante lograr un equilibrio natural con armonía y rescate de la naturaleza. Así es, en esta parte sobre todo no tocar la tierra, porque al hacer una casa levantada estás respetando todo el suelo, que no estás... Sí, porque tus casas están elevadas. ¿A cuánto distancia de la tierra? Por lo menos 40 centímetros. 40 centímetros, como si fueran palafitos, como si fueran, bueno, no, los palafitos están de otro tipo, pero vamos, son casas elevadas. Y supongo que para subir hay unas 2 escalones, porque no es tanto, 40 centímetros son. Y dejas son a la tierra respirar. Dejas a la tierra respirar. A que los insectos sigan su... Así es, hay vida silvestre. Yo en la casa que tengo allá tengo una familia de tlacuaches y hay un equilibrio de todo.
pero además sirve como aire acondicionado. Digo, aquí en Querétaro tenemos temperaturas de repente muy altas, el sol pega, y luego bajan mucho las temperaturas. Y entonces sí, hace que la casa sea térmica. Exacto. Y que tengamos adentro de la casa un clima agradable para vivir. Si pones un ventilador, tomas el aire frío de abajo y lo subes. Ya. Es verdaderamente fascinante hablar contigo. Yo que te conozco hace unos años, cada vez me siento más sorprendida de todas las posibilidades que tiene tu inventiva, tu creación, tanto en el arte como en las humanidades, el diseño. Gaby, muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido un verdadero placer. Y gracias también a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Hasta la próxima Visión de Vida.